En Bolivia, los conteos oficiales de la votación del domingo arrojan resultados contradictorios. Mientras el escrutinio oficial que ha dado cuenta del 59% de la votación muestra un cabeza a cabeza entre Evo Morales y Carlos Mesa, el conteo rápido suspendido anoche se reanudó, contabilizando el 95% de los votos y pone a Evo Morales a menos de un punto porcentual de ganar la presidencia en primera vuelta. A los violentos y a los delincuentes nada. Fueron las palabras del presidente de Chile, Sebastián Piñera, tras otra jornada de protestas en que llevaron a decretar el toque de queda por tercer día consecutivo, y también agradeció al Senado por aprobar el proyecto de ley que anula la subida del precio del pasaje del Metro de Santiago. Y los canadienses celebran hoy una jornada de votaciones generales para elegir nuevo gobierno. Un debilitado Justin Trudeau intentará repetir el triunfo que logró en 2015 frente a los conservadores, con los que está ahora en un empate técnico. ¿Cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. Comenzamos en Bolivia, un país que tras una jornada de elecciones sigue en la incertidumbre de saber si habrá o no una segunda vuelta. Y es que los conteos oficiales de la votación del domingo arrojan resultados contradictorios, pues mientras el escrutinio oficial que ha dado cuenta de más del 59% de la votación muestra un cabeza a cabeza entre Evo Morales y Carlos Mesa, el conteo rápido suspendido anoche se reanudó, contabilizando más del 95% de los votos, y este pone a Evo Morales a menos de un punto porcentual de ganar la presidencia en una primera vuelta. Y desde La Paz, Bolivia, saludamos a nuestra corresponsal Mary Vaca. Mary, buenas noches por allá. ¿Cuáles son las reacciones a esta hora de esta noticia, reacciones de la oposición, del oficialismo ante esta publicación de resultados contradictorios? Hola, ¿qué tal, Alan? Un saludo cordial para todos los que nos siguen por France 24. Comentarles que este resultado ha generado sorpresa en primer lugar y en segundo lugar disturbios en diferentes puntos de la ciudad de La Paz, porque los seguidores de Carlos Mesa no están conformes con lo que está informando en este momento el Tribunal Supremo Electoral y están protestando en diferentes puntos de la ciudad. Hay que decir que en este momento ya el sistema de transmisión rápida de actas, el TREP, le está dando la victoria en primera vuelta a Evo Morales con un 46.86% de los votos y a Carlos Mesa le está dando 36.75%. ¿Qué significa eso? Que existe una diferencia de 10.13% entre el primero y el segundo. Y según la ley boliviana, quien obtenga esta diferencia puede declararse ganador de las elecciones en primera vuelta. Sin embargo, todavía falta el 5% de las actas para contabilizar. Algunos especialistas a los que nos hemos consultado sostienen que esta tendencia se va a mantener. Sin embargo, la prudencia manda a esperar los resultados finales para afirmar categóricamente si es que va a existir o no va a existir una segunda vuelta en Bolivia. Por lo pronto, debo comentarles que durante esta jornada se han registrado diferentes disturbios en diferentes puntos del país. En primer lugar en Potosí y luego en la ciudad de La Paz, porque se han descubierto en varios domicilios particulares y también en algunos automóviles materiales electorales, por ejemplo, maletas, también actas de escrutinio y también papeletas de votación. De hecho, la gente está muy furiosa y por eso ha ido hasta el lugar y a protestar en contra de esto que consideran que es un fraude en Bolivia. Mary Vaca, pues muchas gracias por tu reporte. Por supuesto, seguiremos pendientes contigo del desarrollo de esta noticia en Bolivia. Y nos vamos a Chile, pues el presidente Sebastián Piñera dio un mensaje a la nación desde el Palacio de la Moneda. Esto en medio de la crisis y convulsión que vive el país. El mandatario activó la ley de seguridad, extendió el estado de emergencia. También adelantó que se reunirá con partidos de oposición para así solucionar y tomar acuerdos respecto a la crisis. También agradeció al Senado por aprobar el proyecto de ley que anula la subida del precio del pasaje de Metro de Santiago, la alza tarifaria que motivó la protesta social. Y es que tras una nueva jornada de manifestaciones se decretó el toque de queda por tercer día consecutivo. Este rige desde las 8 de la noche hora local, o sea, ya empezó hace más de una hora y seguirá hasta las 6 de la mañana del martes, afectando a Santiago, la región metropolitana, además de otras regiones y ciudades chilenas.
Las protestas dejan ya un saldo de 11 personas muertas. Recibimos a Rodolfo Colalongo. Él es académico, columnista y analista internacional. Rodolfo, muchas gracias por acompañarnos aquí en nuestros estudios en la capital colombiana, Bogotá. Muchísimas gracias por la invitación. Empecemos hablando pues del motivo que desencadenó esta crisis, el alza que originó un aumento en los precios de los combustibles, la legislación de la que hoy agradeció el presidente Sebastián Piñera en el mensaje a la nación que ofreció hace unos minutos al Senado por haber aprobado otra legislación que anulaba el decreto anterior. En realidad creo que esto funciona como una, digamos, como una articulación de demandas. En realidad, el disparador de todas las manifestaciones en Chile fue justamente el alza en los precios del metro, pero que en realidad fue acompañado por otras demandas históricas que vienen desde la sociedad chilena y se manifiestan hace mucho tiempo. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, el tema de los bajos salarios, el tema justamente de el no acceso a la educación, el tema de una salud precaria, elementos que contribuyen a que algo tan simple como el aumento de las tarifas o el aumento en los boletos del metro culmine o termine en esto, ¿no? Y que además realmente es algo grave, creo, porque vamos 11 muertos y realmente muchísimos videos que circulan sobre las redes que realmente demuestran de la violencia con la que se manifestaron, por un lado, y las respuestas de las fuerzas de seguridad, ¿ok? Hablemos precisamente de este tema que también tocó el presidente Sebastián Piñera en su discurso a la nación. Él pide mano dura contra los protestantes que llama violentos y agresivos. ¿Cómo lo verá esto los manifestantes? Yo creo que no lo van a ver bien y que no lo van a, acatar de una manera acorde, digamos. Y esto tiene que ver porque es muy difícil separar a la delincuencia de los manifestantes. A ver, las manifestaciones, por un lado, son legales y necesarias para que realmente exista un reclamo por aquellas cuestiones que son justas en la democracia. El tema es que en muchos casos a veces surge que se mezclan un poco con la delincuencia, con pequeños grupos que intentan desestabilizar y criminalizar a las manifestaciones. El tema es que es muy difícil también para poder identificar hasta qué punto estamos, digamos, atacando a la delincuencia común y hasta qué punto estamos atacando a manifestantes que libremente intentan pelear por sus derechos. Entonces creo que esta no es una medida de conciliación. Me parece que el presidente Piñera debería haber expresado algunas palabras que tengan que ver con esto, con la conciliación y sentarse a dialogar con los manifestantes. Nos quedan 30 segunditos, Rodolfo. Perfecto. ¿Cómo podemos resumir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué escenarios abren? ¿Cómo se va a solucionar esta crisis chilena? Yo en realidad creo que si no quitan el toque de queda por un lado y por otro lado se sientan a negociar con los manifestantes, no le veo un final feliz, digamos. Creo que esto se va a seguir incrementando cada vez más porque lo vemos que antes era en Santiago y ya se están ampliando a otras regiones de Chile. Por lo tanto, se está armando esta articulación de la cual estaba hablando antes. Así que creo que una de las medidas que debería tomar o reversar sería justamente la de la ley de seguridad. Debería establecer canales de diálogo directamente con los manifestantes. Rodolfo Colalongo, pues muchas gracias por tus respuestas concretas y por tu presencia aquí en nuestros estudios de France 24 en español. Él es académico, columnista y analista internacional. Nos vamos al norte del continente, pues Canadá celebró este lunes elecciones generales que se anuncian extremadamente reñidas. Y es que las encuestas predicen que el Partido Liberal del primer ministro Justin Trudeau, que aspira a la reelección, podría salir fuertemente debilitado o incluso perder el poder. Se espera que ni los liberales ni los conservadores obtengan una mayoría absoluta en el Parlamento. Lo explicamos en el siguiente informe. Hace 4 años, Justin Trudeau era la cara del movimiento progresista en el mundo occidental, ganando las elecciones de 2015 en Canadá por una aplastante mayoría. Ahora, salpicado por varios escándalos como la aparición de viejas fotos suyas con la cara pintada de negro o el manejo que le dio a un escándalo de corrupción, su victoria está lejos de estar garantizada. En una última petición a los votantes, Trudeau presentó su partido como el único capaz de hacer frente a cuestiones esenciales como el cambio climático y de unir a los canadienses. En estos comicios la elección es clara, amigos. Necesitamos salir el resto del día, ser superactivos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, como voluntarios, para que los canadienses se unan y decidan seguir adelante.
Andrew Scheer, quien fue elegido jefe del Partido Conservador en 2017, ha prometido centrarse en el presupuesto y eliminar el impuesto al carbono de Trudeau. Voten para un gobierno conservador que vuelva a equilibrar los presupuestos, reduzca los impuestos y haga que la vida sea más asequible. Las encuestas muestran al Partido Liberal de Trudeau y los conservadores casi empatados. Se espera que ninguno de los dos ganaría suficientes escaños para una mayoría absoluta. En tercer lugar se encuentra el nuevo Partido Demócrata, dirigido por Jagmeet Singh. Algunos votantes desencantados con Trudeau están optando por este candidato progresista. Sin embargo, con las difíciles negociaciones de alianza que se avecinan, podría haber incertidumbre durante varias semanas sobre quién será el próximo gobernante. Reducir a la mitad el sueldo de los congresistas y los ministros y abrir la puerta para un adelanto electoral son algunas de las medidas anunciadas este lunes por el primer ministro libanés, que intenta así paliar la grave crisis económica que ha desatado una ola de protestas sin precedentes. Son unas protestas que han transcurrido por varias partes del país. Comenzaron como un rechazo a una subida de impuestos y ahora son un movimiento que tiene el descontento social como motor y pide un cambio en la clase política que gobierna la nación. El Ejecutivo estudiaba una respuesta y este lunes anunció un paquete de varias medidas de la mano de la aprobación del presupuesto para el 2020. Son reformas que incluyen una reducción del 50% en el sueldo de los parlamentarios, ministros y presidentes, tanto los actuales como los que ya no ocupan el puesto. Además, el primer ministro Saad Hariri no descarta un adelanto electoral, una de las peticiones de los manifestantes. Si su demanda son unas elecciones anticipadas, entonces su voz será la única que tome la decisión y yo, Saad Hariri, personalmente voy a apoyar su petición. Las medidas de Hariri incluyen impuestos a los bancos, fondos para apoyar familias pobres y beneficiar los préstamos hipotecarios, además de la promesa de fijar el déficit en un 0,6%, muy por debajo de la meta anterior del 7%. Sin embargo, en la calle sigue habiendo malestar. Mentiras, mentiras, mentiras. No va a pasar nada. Si fuese a llover, ya el cielo estuviese nublado desde hace mucho. Si ellos quisieran hacer algo, ya lo habrían hecho. La gente quiere la caída del régimen. No creemos ni una sola palabra de lo que dijo, ni yo ni nadie. Aunque el año pasado se celebraron elecciones parlamentarias, no hubo un cambio radical en la clase política que controla el país. Es un cambio que se persigue ahora con unas protestas que parece que apenas comienzan. Las tropas estadounidenses se retiran del norte de Siria y dejan la zona en manos de Turquía, aunque mantendrán presencia para proteger sus intereses comerciales. Al abandonar la ciudad de Ras al-Ain, los residentes kurdos dijeron sentirse abandonados por sus aliados. Estos kurdos lanzan papas a los vehículos blindados de Estados Unidos. Es la forma de protestar por su salida del nororiente sirio, mientras los turcos ya empiezan a tomar el control. El presidente Donald Trump prometió traer sus soldados a casa, pero estas tropas se trasladaron hacia Irak. Allá, su objetivo será emprender operaciones contra el grupo Estado Islámico. Pero en el nororiente sirio, la retirada no es total. Algunos efectivos se mantienen para proteger los intereses económicos estadounidenses. Tenemos tropas en el norte de Siria, al lado de campos de petróleo. Uno de los objetivos de esas fuerzas que trabajan con las fuerzas democráticas sirias es impedir el acceso a sus zonas petroleras, evitar que la organización Estado Islámico pueda acceder o cualquier otra persona que podría obtener ingresos. Por su parte, las fuerzas kurdas continúan su retirada de las zonas próximas a los límites con Turquía, de acuerdo al pacto de alto al fuego negociado por Washington con Ankara. Turquía quiere instalar una zona de contingencia de 30 kilómetros de profundidad a lo largo de su frontera con Siria, una zona restringida a las fuerzas kurdas, para poder instalar allí a millones de refugiados sirios que llegaron a Turquía huyendo de la guerra civil. Este lunes, el ministro turco de Relaciones Exteriores ha amenazado con retomar la ofensiva si no se respeta el acuerdo. Constatamos que los miembros de YPG y de PKK comenzaron a dejar la zona que controlamos. Si no se retiran todos, relanzaremos nuestra operación. Eso es lo que convenimos con los estadounidenses. Las milicias kurdas tienen hasta el martes para terminar su retirada. Llegamos al final de esta emisión. Les agradecemos su compañía. Disfrute de su noche y sigue en France 24.